Ahora sí. Eh, porque ya estaba programado. Bueno, no sé, creo que no, no sé. Ahí puse grabar y creo que está grabando. Bueno, en esta primera clase lo que vamos a estar viendo es una definición de posmodernismo, lo que se llama posmodernismo, que en realidad no termina de ser una etapa, ¿no? En la historia, ¿no? En la historia se divide en grandes etapas. Hipersíntesis sería, no sé, la edad antigua, la edad media, la alta y la baja, la edad media, y después la edad moderna, que arranca más o menos la edad moderna. Uno dice algo moderno, bueno, pero arranca en 1400 y algo, ¿no? Hay varios hitos que suceden, por lo cual decimos, bueno, comienza eh, una nueva etapa, ¿no? La invención de la imprenta, el descubrimiento de América, ¿cómo se dice? El movimiento luterano, no me acuerdo el nombre. La reforma sería, ¿sí? Bueno, son grandes hitos que sucedieron, entonces, bueno, comienza una nueva etapa y en este último tiempo, una nueva etapa con ciertas características, ¿no? La invención de la imprenta hizo que los libros proliferen y y hubo, bueno, después ahora vamos a ver un poco, ¿no? Que el tema del cientificismo, de la idea de que la ciencia viene a reemplazar a la religión, digamos, la Edad Media estaba eh, gobernada por la religión católica, ¿no? Y entonces, bueno, la Edad Moderna viene un poco a discutirle el trono a la Iglesia Católica. En ese movimiento entra la Iglesia Evangélica, en el modernismo. Y como la iglesia evangélica nace en el modernismo, le sienta recontra bien. O sea, estamos a medida del modernismo. Y el tema es que se está viendo que ya no es, que hoy por hoy no podemos hablar de modernismo, sino que es algo nuevo que está pasando, eh, que tiene que ver con la forma de entender el mundo. Y bueno, y esto nuevo que está pasando, a nuestra iglesia, que nació con el modernismo, no nos calza bien. A nosotros nos está pasando lo que le pasaba a la iglesia católica cuando empezó a deshacerse la Edad Media, ¿no? Empezar a perder el poder que tenían, la forma en que se manejaban, etcétera. Una crisis tremenda de la cual se tuvo que modificar, tuvo que hacer arreglos para poder subsistir al modernismo. Bueno, a nosotros nos está pasando como iglesia evangélica que tratamos de decir esto tiene que ser así y tal vez ese esto tiene que ser así no es que sea bíblico, es que sea costumbre de la edad moderna, de la cual aprendimos muy bien. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco las características del postmodernismo. Eh, Vamos ahí, compartir pantalla. Bien, primero algunas definiciones sobre estas palabras, ¿no? Modernidad. El Renacimiento como movimiento cultural que se gesta a partir del siglo XV como nueva manera de ver la realidad, es decir, cosmovisión. La palabra cosmovisión se puede traducir como manera de ver al mundo, ¿no? Cosmos quiere decir mundo y visión, visión, ¿no? Entonces, cosmovisión es manera de entender al mundo. Entonces, la nueva manera de ver la realidad, entre paréntesis, cosmovisión, agrego esta palabra porque vamos a hablar de las cosmovisiones. Entonces hay que tener este concepto un poco manejado. La cosmovisión que desplazó a Dios del centro del universo y colocó allí al hombre, las matemáticas y las filosofías. Todo se dio de forma armónica, el cambio, ¿no? Esto que menciona acá, el Renacimiento, ¿por qué se dio el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento del siglo XV-XVI que lo que buscaba era volver a los textos, a los clásicos griegos, ¿no? Sófocles, Eurípides, bueno, Platón, Aristóteles, etcétera. Los clásicos griegos, escritos en griego, por lo tanto, todo un movimiento filosófico, artístico, ¿no? Por lo tanto, buscaban los textos griegos, ¿no? La Odisea de Homero, buscaban los textos griegos y leían en griego
los textos clásicos, ¿no? ¿Por qué iban al clasicismo? Porque la Edad Media estaba finiquitada, entonces iban a lo anterior, lo que había sido antes, que era eh, el, la, lo que se llamó la etapa clásica, ¿no? De los griegos, etcétera. Bueno, dentro de la iglesia pasó lo mismo. Fíjense cómo los movimientos que nos circundan no somos ajenos. Lo que hace Lutero es justamente esto, es parte de este movimiento y lo que hace es decir, bueno, vayamos a la fuente. No leamos la Biblia en latín, sino vayamos al texto griego, vayamos al texto hebreo. Tenía que ver con el movimiento, con lo que se estaba haciendo culturalmente. Por eso digo que a nosotros nos calza recontra bien el modernismo. Entonces, el modernismo, no el cristiano, sino el modernismo mundial, desplaza a Dios del centro del universo. La última palabra la tenía Dios, entre comillas, Dios, el concepto Dios, ¿no? Porque nosotros sabemos que la última palabra la tiene Dios, obvio, pero el concepto Dios era, bueno, esto es así. ¿Y por qué es así? Porque Dios lo dice. Y se acabó toda discusión. Si Dios lo dice, Dios lo dice. Esto es Edad Media. En el modernismo se corre a Dios del centro y de la última palabra la tiene Dios y se pone el hombre en ese lugar, ¿no? Y entonces, bueno, puede ser las matemáticas, la filosofía, la ciencia, etcétera. Ahí es donde empieza esa tensión entre ciencia y religión. Modernidad, todavía estamos hablando, ¿no? En el siglo XVIII, el iluminismo quitó a la filosofía de su trono y puso allí el método científico, ¿no? La, la filosofía es un poco más parecido a lo que sería la teología. De hecho, la teología es una rama de la filosofía, pero ahora lo que lo termina reemplazando es el método científico. Iluminismo, aquí lo tengo muy alto, revolución filosófica. Bueno, este es Descartes, lo que es el famoso me pienso, luego existo. Esa frase que parece que se recontra baqueteó, lo que le pasó a Descartes fue decir, bueno, ok, Dios no existe como, o no existe, o no es, o no se interesa por nuestras cosas, como la mayor, aunque él era creyente, ¿no? Pero como la mayoría de lo que lo rodeaba estaba esto de el hombre está en el centro y no Dios, Dios no es la última palabra, empieza a dudar de todo Descartes y dice, bueno, tal vez nada existe. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos a alguien que diga, bueno, ¿por qué yo existo? Porque Dios lo dijo. Bueno, ¿y por qué existo? Bueno, porque podría decir otra persona, bueno, porque yo te estoy viendo, pero ¿cómo sé que lo que vos me decís es verdad? ¿Cómo sé que vos existís y que no sos una mera ilusión mía? ¿No? Si sacamos a Dios de tiene la última palabra, empiezan un montón de problemas. Entonces Descartes dijo, bueno, tal vez no existo, ¿no? Entonces, bueno, estuvo un tiempo deprimido, etcétera, en un momento de depresión filosófica o de pensamiento, y salió a flote con esta idea de, espera, yo pienso, y si pienso, por lo tanto existo. Ese sería el... Y ahora, fíjense cómo está el hombre en el centro, no está Dios. Decir, bueno, ¿cómo sé que existo? No es porque Dios lo dice, sino porque yo pienso. ¿Sí? Puedo autojustificarme. Esto es una hipersíntesis, ¿no? Que estoy haciendo. El ser humano es un ser pensante autónomo. ¿Sí? Es decir, solamente el hombre le alcanza su pensamiento para justificar su propia existencia. Después tenemos iluminismo, revolución científica, todo esto es modernismo, ¿no? Este es Newton, Isaac Newton. El universo está regido por leyes. Lo que descubre Newton es que hay leyes, se les llama leyes, pero no, obvio, no es un tema legal, ¿no? Sino que hay eh, estándares fijos, observables, medibles, que rigen al universo. Aunque, o sea, inventó la ciencia técnicamente Newton, ¿no? Aunque algunas cosas después fue corregido por Einstein o por otros científicos posteriores, lo que Newton, lo que el mérito que tiene es que de la nada descubre
leyes que rigen el universo, ¿no? Lo que tiene que ver con la gravedad, etcétera. Principios del iluminismo. ¿Están viendo las pantallas? Porque acá me dice que está en pausa o algo así. Sí, yo estoy viendo. Principios del iluminismo, la razón Sí, desplazó. sí. Ah, listo, listo. No sé, me aparece como que dice que está en pausa. Bueno, la razón Yo estoy desplazó. viendo, yo lo estoy viendo. Ah, genial, genial, buenísimo. Bárbaro. Ah, hola Karina, te sumaste, no, no llegué a saludarte. Ahí vi que eran cuatro. Bienvenida, Hola, profe, ¿cómo están? Gracias, gracias. todo bien. Bueno, la razón desplaza la revelación. ¿Sí? Esto es así porque Dios nos lo reveló, porque en la Biblia Dios dice que esto es así. Bueno, en lugar de llevarse por la revelación, el ser humano, las personas, el mundo empieza a llevarse por la razón. ¿Sí? La armonía. Las leyes naturales rigen el universo. Tres, autonomía del ser humano. Esos serían los principios, ¿no? Cuatro, progreso, felicidad y bienestar. Una de las cosas que rige el modernismo, digamos que marca el modernismo, es la idea de progreso. Es decir, va a haber un futuro mucho mejor. Yo me acuerdo que mi abuelo, cuando yo era chico, mi abuelo tenía unas revistas que eran de 1915, 1920, las revistas, y no sé si antes. Y se llamaba Mecánica Popular la revista. Y era una revista científica, es lo que después pasó a ser muy interesante, o esas revistas de divulgación científica. Esta era Mecánica Popular, entonces mostraban los avances científicos, y bueno, aparecía el automóvil. Lástima, de esa revista no quedaba ninguna, porque la verdad que era un hallazgo. El invento del bandoneón que unos alemanes habían inventado, o sea, muy el progreso del siglo XX, y siempre que mostraban cómo va a ser el futuro, siempre eran, bueno, autos voladores, todos felices, un futuro de mucha felicidad, ¿no? La idea es que la ciencia iba a llevar al ser humano a un estado de felicidad superior. Ojo que mucho no le pifiaron. Si bien el pifiar es errar, Gustavo, eh, mucho no erraron porque eh, la realidad es que hoy por hoy, por ejemplo, la medicina nos hace atravesar las enfermedades con mucho más alivio, ¿no? Más allá que se encontraron curas para muchas enfermedades, aún las que todavía no se encontraron cura, por lo menos hay cuidados paliativos. Y bueno, eso es gracias a la ciencia, y que la vida es un poco mejor, pero no tanto como se esperaba. Se esperaba muchísimo mejor, hermandad, comunidad, etcétera. La ciencia iba a llevar al hombre a ese lugar que Dios no pudo. Ese es el pensamiento del modernismo. Llegamos al siglo XX. Bueno, el siglo XX, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1930, 1929. La Gran Depresión se llamó a una ruptura, una caída de la bolsa de Estados Unidos. Se le llamó la Gran Depresión. Fue una crisis financiera en Estados Unidos que repercutió en todo el mundo, terrible. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con Adolf Hitler y después, bueno, Mussolini, el japonés, no me acuerdo el nombre, las dos bombas atómicas que lanza Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, hambre, miseria, y acá tenemos a Albert Einstein. Eh, Albert Einstein como ícono de la ciencia del siglo XX. Tiene dos cuestiones Albert Einstein. Por un lado, uno dice Einstein, bueno, es el genio, el científico del siglo XX. Bueno, él reinventó muchas cosas, ¿no? Eh,
Pero después hubo todo un movimiento de científicos. Ahora sacaron la película hace poco Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, que estaba en relación con todos, ¿no? Todos los científicos de esa época descubriendo todo lo que es la teoría cuántica y qué sé yo. Pero ¿por qué lo pongo a Einstein? Porque la característica principal que tenía Einstein era que eh, era pacifista, ¿no? Él estaba a favor de la paz, en contra de la guerra. Era un tipo, un pacifista, genuino. Ahora, gracias al aporte que él hizo a la ciencia, es que se termina generando la bomba atómica. El aporte que él hizo es el famoso E es igual a mc al cuadrado, quiere decir, energía es igual a masa al cuadrado. Lo que quiere decir es que la masa, es decir, las cosas en sí mismas tienen energía. La bomba atómica es destruir un pequeño átomo y se da una reacción en cadena que genera tremenda explosión. ¿Por qué? Porque dentro de cada átomo hay una energía infinita. No es que él haya descubierto cómo reventar ese átomo o cómo expandir tremenda energía, pero sí que gracias a su descubrimiento termina avanzando el proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica. Él no participó, pero sí fue gracias a él. Y en él entonces puede verse el fracaso del modernismo, como un tipo pretendiendo la paz, pretendiendo un mundo mejor, siendo muy inteligente, no la vio, no vio lo que se estaba gestando. Y ese fracaso en ese sentido es lo que yo logro construir va en contra de mi propio anhelo. Y acá vemos la diferencia entre inteligencia y sabiduría, porque tal vez si él hubiera sido inteligente y además sabio, hubiera dicho, no, esto es una genialidad descubierta, pero va a terminar llevando a una catástrofe. Es preferible guardarlo. Pero bueno, ese es el fracaso. Bueno, acá puse a Planck, que era otro de los científicos. Las leyes de la ciencia mostraron su contradicción. ¿Sí? Y entonces, en este descontento, ¿no? Porque uno de los hitos grandes que puede tomarse como final de la edad moderna es la bomba atómica. En realidad hay tantos hitos que no sabemos bien si es que ya empezó una nueva etapa o todavía no. Eh, pero el surgimiento de la posmodernidad, decir, después de la modernidad, surge a partir de cosas como esta, del el, el fracaso del modernismo. Es todo lo que nos prometió el modernismo, bueno, no era tan así, no va a haber un mundo feliz, no va a haber un final feliz para esta historia. Este, bueno, la posmodernidad se lo puede tomar también como uno de los principios de la posmo, el movimiento hippie de Estados Unidos, en contra de la guerra, de la paz, amor libre, etcétera. Y lo que se llamó el fin de las verdades universales o fin de los metarrelatos. Las verdades universales rigieron efectivamente la Edad Media, ¿sí? Porque era una verdad universal, es Dios dice esto. En el modernismo neto, lo que rige es la verdad universal, es la ciencia. La ciencia define qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Es decir, reemplazaron a Dios por la ciencia. Ahora, el posmodernismo lo que dice es, no hay metarrelatos, no hay verdades universales, sino que todo está fragmentado, ¿no? Lo que se llama la fragmentación del pensamiento es, no hay una verdad que rija todo el mundo, sino que hay muchas verdades individuales y cada una es respetable. ¿No? El famoso, cuando se da una discusión, ¿no? Decimos, bueno, pero eso es lo que yo pienso. Bueno, ese es tu pensamiento, este es mi pensamiento. Y en esa frase se condensa el pensamiento posmoderno, porque es, bueno, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, no vamos a encontrar una verdad universal para esta forma, para lo que estamos discutiendo. No hay un metarrelato.
Por eso digo que a veces cuesta darnos cuenta de qué es lo cultural y qué es lo bíblico, porque nosotros estamos dentro de la cultura, no estamos ajenos a la cultura. Eh, es fácil verlo a veces cuando vamos a hacer misiones, misión evangélica, a una cultura absolutamente distinta, ¿no? Unos nativos de algún lugar que no tengan contacto con el mundo moderno o posmoderno, y entonces podemos ver desde afuera todas las costumbres y, entre comillas, rarezas y todo lo que no tiene nada que ver con la Biblia y tiene que ver con sus costumbres, ¿no? Nos es fácil porque estamos afuera. Ahora, cuando estamos adentro, nos cuesta mucho a veces distinguir qué es bíblico y qué es bueno, por ahí que es bíblico sí, ¿no? Pero qué cosas son más bien costumbres de la iglesia y no verdades universales de la Biblia. El concepto moderno, qué chiquito que me quedó todo. El concepto moderno pretendía haber reemplazado a los mitos con postulados racionales, pero los intelectuales postmodernos afirman que el proyecto del iluminismo es dependiente de una apelación al relato. Y el relato, es decir, el relato se le llama a esto, ¿no? A lo que sería el metarrelato. Es decir, bueno, esta es una verdad universal que rige todo, ¿no? Por ejemplo, las leyes de la física. Bueno, esto lo rige todo. Encontremos la famosa que hablan los científicos, la teoría del todo, algo que agrupe todo, un metarrelato. Profesor, disculpe, Sí, señor. voy manejando del trabajo. A lo que llegue al apartamento, me conecto de nuevo, que voy en Per- viaje, voy en la autopista. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Genial. El modernismo postula el método científico como relato que reemplaza al relato de un Dios creador. ¿Sí? Esta discusión entre ciencia y de religión es una discusión del modernismo. Hoy por hoy a casi nadie le importa ni la ciencia ni la religión, ¿no? Eh, Nosotros, como estamos dentro de un grupo que nos interesa la Biblia, bueno, para nosotros sí, bueno, en el mundo hay mucha vida, mucho cristianismo, ¿no? Nos da esa impresión que hay muchísimo, pero porque estamos dentro de ese microclima. Para un científico le va a parecer lo mismo, ¿no? Un científico va a decir, no, no, la ciencia avanza muchísimo, que de hecho vemos que avanza muchísimo, pero ninguno tiene un relato universal que todo el mundo suscriba, que todo el mundo diga, ah, sí, esto es universal, esto es para todos, esto es así. Ocurrió con la discusión con el tema del aborto. Lo que ocurría es que al no poder apelar a Dios para decirnos qué es una persona y qué no es una persona, ¿no? Porque con el tema del aborto, los que estaban a favor de la despenalización decían, los dos decíamos más o menos lo mismo, ¿no? Los que estaban a favor del aborto decían, el pensamiento de ustedes lleva a más muertes. Porque por el pensamiento de ustedes, muchas chicas se terminan haciendo abortos clandestinos y mueren. Es decir, lo que ustedes piensan lleva a más muerte. Desde nuestro punto de vista, decíamos lo mismo. El pensamiento de ustedes lleva a más muerte porque muchos se van a practicar abortos y van a terminar matando a un niño que está en el vientre, ¿no? Y entonces, para buscar digamos, el punto de cuestión era si el que estaba en el vientre era un niño o no era un niño. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, nosotros lo resolvemos facilísimo, porque decimos, bueno, la Biblia dice, desde el vientre de tu madre te llamé, le dice a Jeremías, así que ya está. En el vientre me viste, mis ojos vieron tu gloria, y bueno, ya está. No hay duda, ¿no? Tenemos una, eh, un argumento irrefutable, pero es un argumento irrefutable para nosotros. Eso no sirve en una corte. Entonces, a la corte, ¿qué es lo que se lleva? A los científicos. Entonces tenemos científicos que dicen, sí, porque es desde la concepción, porque son dos células que pasa a tener un ADN absolutamente distinto del de la madre, por lo tanto no es algo de la madre. Y después otros científicos que te van a decir, no, porque el cerebro o la conciencia no se genera hasta tal mes de gestación. Entonces la ciencia misma queda compartimentada y no puede resolver un problema.
¿no? Acá tenemos la ciencia, digamos, las personas acudiendo a la ciencia, las personas todo, acudiendo a la ciencia para que nos digan, y la ciencia, y hay de los dos lados, y es algo que no puede definir la ciencia, no le cabe. Bien, ¿qué mirada tenemos del posmodernismo? Uno, compartimos el rechazo de la epistemología moderna, ¿no? Digamos, los cristianos, ¿qué tenemos en común con el posmodernismo? ¿Qué es lo que nos sienta bien a nosotros del posmodernismo? Bueno, el rechazo por la epistemología, quiere decir, es la ciencia. Ciencia moderna tendría que haber puesto, no epistemología. Compartimos el rechazo a la ciencia moderna, no a la ciencia moderna. Creo, nadie rechaza la ciencia. De hecho, ahora estamos hablando por medio de Internet, que eso es gracias a la ciencia. Pero sí rechazamos la idea que la ciencia puede solucionar todo. Bueno, esa idea nos calza bien a nosotros como iglesia y calza bien dentro del discurso postmoderno. Certidumbre del conocimiento, digamos, no hay certidumbre del conocimiento, la objetividad del conocimiento y la bondad del conocimiento. A estas cosas nosotros tenemos rechazo porque no todo puede conocerse, el conocimiento no es objetivo, y en esto vuelvo a citar el mismo caso. Que se cita para ver con el tema del aborto a científicos y tenemos científicos que están en contra del aborto, por lo tanto encuentran motivos científicos para decir que, ¿por qué no? Y tenemos científicos que están a favor y entonces encuentran argumentos científicos de por qué sí. Entonces no hay objetividad del conocimiento y tampoco bondad del conocimiento. Eh, Yo soy maestro de primaria y de hecho me gusta mucho estudiar, me gusta estudiar ciencias, me gusta estudiar historia, me gusta muchísimo estudiar, ¿no? Estoy a favor del conocimiento, no estoy en contra. Sin embargo, creo que eso no sirve para arreglar el problema que tenemos en la sociedad, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos llenos de abogados, es decir, personas con mucho conocimiento de leyes. Y un abogado no hace mejor al mundo, ni mejor ni peor, digo, lo que hace mejor o peor al mundo es la eh, calidad de persona, la, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La misma conciencia que tenga la persona del bien y del mal, ¿no? La ética o la moral de la persona que ejerce ese conocimiento. Y ética y moral, bueno, tiene que ver con valores. Los valores cristianos son valores que sí contribuyen a la bondad del mundo, a mejorar un poco el mundo. Pero el conocimiento, por el conocimiento, un científico puede construir Internet o estos aparatos, ¿no? Las cámaras y qué sé yo, pero también puede construir una bomba atómica. Entonces no es que el conocimiento en sí mismo, eh, ¿cómo se dice? Alejado absolutamente de la ética, el conocimiento en sí pueda ayudar a hacer mejor el mundo. Eso no es así. Dos, compartimos el rechazo de los metarrelatos, ¿no? Perdón, no compartimos el rechazo de los metarrelatos. Eso no lo compartimos con el posmodernismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un metarrelato. Es decir, un relato que abarca todo, que es la Biblia. Para nosotros, en la Biblia está la respuesta a todo. Entonces, eso no lo compartimos con el posmodernismo, ¿no? El posmodernismo tiene este rechazo a la ciencia moderna y rechazo a los metarrelatos. El posmodernismo desacredita toda posibilidad de verdad objetiva, ¿no? En lo que habíamos dicho al principio. Bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es esto. Eh, En el mundo de hoy no existe la idea de una verdad objetiva. Esto es bueno porque es bueno y esto es malo porque es malo, porque todo se cuestiona. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos o le predicamos a alguien, ¿no? La palabra, no suele funcionar decir cosas como
eh, arrepentite porque así te vas al cielo, pero si no te arrepentiste vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito. No funciona. Eso funcionaba antes. Ahora eso no funciona. ¿Por qué? Porque eh, como el posmodernismo no cree en una verdad objetiva, ¿qué me importa que en la Biblia está escrito? Sino que cree más bien en verdades subjetivas, ¿no? Formas de pensar de cada sujeto. Funciona mucho mejor decirle, mira, te digo lo que a mí me funcionó. A mí me funcionó esto. Yo entregué mi vida a Cristo, empecé a ir a la iglesia, leo la Biblia, alabo a Dios y me va bien. Bueno, ese discurso subjetivo funciona mucho mejor en esta sociedad. Si yo no te voy a imponer nada, que de hecho creo que la mayoría hacemos eso, ¿no? Porque sabemos que funciona, sabemos que va con el discurso. Es decir, bueno, cada quien con lo suyo. Yo te digo lo que a mí me funciona. ¿Vos querés ser budista? Sélo. Fíjate cómo te va con eso. Pero esto, cuando veas que eso no te funciona, probá con el cristianismo. Funciona más darlo como una opción más de todo lo que hay alrededor, porque sabemos que en el momento que prueban con el cristianismo, por lo menos es la experiencia de muchos, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, yo probé como una salida más y una vez que lo probás ya no lo dejás, ¿no? La idea es que ¿Puedo hacer lo una pregunta, prueben. profe? Sí, Clau. ¿Sabe que eso veo yo, ¿no? Que es como que a los cristianos no les importa lo que funciona o no funciona. Es como que están como pensando tienen una idea que va a funcionar de esa manera y que se hace de esa manera y cuesta que sean más flexibles en lo que está funcionando, ahora que usted está hablando de los distintos tiempos, ¿no? Lo que funcionaría hoy. No podemos, a veces yo me incluyo, ¿no? No podemos salir de una enseñanza o de algo que no funciona porque se nos mete en la cabeza que de esa manera va a funcionar o de esa manera la gente y vemos que no funciona. Igual que los volantes o ir a repartir volantes en un momento. Ahora, un volante la persona no. Decirle a una persona hoy día, va, hay muchos que todavía evangelizan así, no estoy en contra de eso, pero veo que se vean, vamos, porque si no te va, hay en la Plaza de Moreno todavía. Sí, Si vos no te entendés, como usted dijo, te vas al infierno y hablan del infierno y hablan del infierno. Y nadie se acerca y la gente no ve que no funciona eso ahora. Como usted dice, el testimonio de vida de uno, sí, porque a mí me conoce, uno es como que no puede llegar a los que estamos tan más cerca de uno, ven en mí una cosa y ven que yo cambié, y bueno, a raíz de eso uno puede testimoniar y la gente se puede acercar más. Pero la gente es como que no, que los cristianos les cuesta eso, ¿no? Cambiar, ver el fruto, o sea, trabajar no en vano, sino en función de que dé fruto lo que hacen, eso quiero decir. tal cual, Claudia. Porque además, vos fíjate que es bíblico lo que vos decís, cambiar el discurso que siempre se hizo por uno nuevo, lo tenemos en el apóstol Pablo, es un ejemplo bárbaro de cómo captar qué es lo que la forma de hablar de las personas cuando va el aerópago y dice vengo a hablarle del Dios no conocido, ¿no? Está lleno de dioses y por las dudas habían hecho una estatua o un monolito a un Dios no conocido. Por las dudas, no sea que haya un Dios que no se conocían, lo estén ofendiendo, de tan idólatras que eran, ¿no? Lo estén ofendiendo y les caiga un castigo. Entonces ya tenían todos los dioses y a uno, por las dudas que no conocían, también lo tenían. Entonces el apóstol Pablo va y no se pone a derribar los otros ídolos, las otras estatuas, los otros dioses que tenían, sino que dice, vengo a hablarles de este no conocido. ¿Por qué? Porque encontró el hueco, la forma en que las personas lo escucharían. No, el apóstol, ese es un ejemplo claro, pero casi todos los evangelistas hacían lo mismo, ¿no? Entonces, como decís, ¿nosotros podemos ir a la plaza con un micrófono y un parlante? Sí, podemos hacerlo, está genial, no tiene nada malo. Un corazón limpio delante de Dios, sin vergüenza, genial, tiene un montón de virtudes. El punto es que no funciona. ¿Por qué? Porque no, porque a nadie le importa, le parece, a la mayoría de las personas le parece un loco que está hablando. Ahora, Claro. claro, Claro, y además ahora, por ejemplo, reparten golosinas o se visten de payaso. Buscan una estrategia que puede llegar a funcionar, a llamar la atención, pero no va a impactar los corazones. claro, Va a llamar la atención porque ven algo de colores, o recibir una golosina, pero no el punto ese, ¿no? tal cual. Y el apóstol Pablo, disculpe, le pregunto eso, ese ejemplo que usted dio.
Después, si puede, me dice, pues, no importa. ¿Dónde es que está? Sí, Dale, el ejemplo que puso es. dale. No, no me acuerdo, yo tengo mala memoria, pero sí, ahora lo busco en el libro de Hechos, obvio, pero no me acuerdo en qué capítulo. Claro, va y se les presenta así, pero es tal cual. Entonces, si nosotros estudiamos un poquito lo que vamos a hacer en toda esta materia, ¿no? Estudiar un poquito cómo funciona el pensamiento general. Bueno, podemos ser un poco más asertivos en la forma de predicar, ¿no? Es decir, bueno, que nuestras acciones generen más impacto en las personas. Y es como decís, yo creo que funciona muchísimo más si yo para ir a la plaza, es ir a la plaza, veo a alguien que está solo o veo a alguien que está preocupado, alguien, hola, ¿cómo andás? Soy fulano, ¿qué tal? No, mirá, soy cristiano, te presentás como cristiano, ¿querés que oremos por algo? Eso a veces funciona mucho más en el personal, ¿no? Le damos el pequeño testimonio, decir, mirá, yo la verdad que andaba recontra mal y este, no me iba bien y bueno, me, me presentaron a O Cristo. quizás, profe, como, Sí, como usted dijo, ¿no? Probaste tantas cosas, probá a Dios claro, eh, eso reba. realmente. Sí, sí. Eso re va, porque la gente está dispuesta a probar muchas cosas. Entonces decime, probaste tantas cosas, lo que decís, no, probaste tantas cosas. Probá una más. A mí me funcionó. Entonces es lo que nosotros decimos testimonio, en realidad lo que digamos, para la gente, para nosotros es testimonio, ¿no? Pero para el común de las personas es no solo una opción más, sino que es un micro relato, es un relato es chico, breve. No es un relato que pretende arreglar a todo el mundo, porque eso no le gusta a nadie, porque la gente la sociedad, como sociedad, está decepcionada de los metarrelatos. Aunque no lo tengamos internalizados de forma consciente, ¿no? Que no es que alguien te va a decir, no, no, nosotros como posmodernos estamos decepcionados del metarrelato. Nadie te va a decir eso porque ni saben capaz que, pero el pensamiento, digamos, general de todo Occidente, porque esto no es Argentina, sino que Europa y toda América, el pensamiento es es una decepción total de la promesa que se hacía de un futuro mejor. Entonces esta decepción llega a- a buscar no en algo global, sino en algo pequeño, ¿sí? Que funcione. Por eso también a veces funcionan más las células, visión celular. En algunas cosas yo no estoy de acuerdo con la visión celular porque tiene su falla. Pero la visión celular es, bueno, una iglesia tiene sus células, como quieras llamarlo, y esas células, digamos, lo que tiene de bueno es que es más personal, ¿no? Más, funciona más. Bueno, lo que funciona también, ahora creo que eso no lo puse, pero ahora hablando me doy cuenta, la iglesia evangélica, a diferencia de la católica, lo que tiene de bueno con esta sociedad que tenemos es que estamos muy multiplicados. Hay iglesias distintas y nuevas por todos lados. Entonces eso se presentaba como una falla, ¿no? Una falla del evangelismo es esa, ¿no? Que no podemos estar unidos. Estamos divididos. Yo tenía un pastor que decía siempre, no, no es que estamos divididos, estamos multiplicados. No, no estamos divididos. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con cualquier cristiano de cualquier iglesia y hablo el mismo lenguaje, nos entendemos, tenemos la misma idea, etcétera. Pero por ahí la forma de trabajar de una iglesia no me gusta mucho y sí me gusta la forma de trabajar de otra iglesia. Eso en la iglesia católica no pasa porque te bajan hasta la predicación de arriba. Entonces es una sola iglesia. Esta forma de estar multiplicados funciona bastante más con nosotros. La clave hermenéutica. La clave hermenéutica para el conocimiento es Jesús, ¿no? Para nosotros. Es decir, que la forma de entender el conocimiento para nosotros es Jesús. El cristianismo no es un relato local, sino universal. Eh, Hay que saber manejar esta cuestión, ¿no? El cristianismo, claro que no es un relato local. El cristianismo no habla de Fernando. No es que
que el cristianismo gira alrededor de Fernando. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es que gira alrededor mío. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, sirve como una entrada a que baje las armas, de que baje la guardia y que pueda recibir lo que le estamos presentando. Pero una vez que se lo presentamos, se tiene que saber, no en la primera charla, ni en la segunda, ni en la tercera, tal vez ni en el primer año, ¿no? Pero en algún momento tiene que saber que hay una verdad universal. Eso generalmente hay que saber manejarlo en las predicaciones, ¿no? Bueno, hay una verdad universal que es la palabra de Dios, ¿no? Eso lo abarca todo. Eh, Nos sirve como punto de entrada. Si después seguimos avanzando en esa idea de, bueno, esto me funciona a mí, podemos caer en algunos errores graves, ¿sí? La visión postmoderna involucra el final de la apelación a cualquier mito legitimador central, cualquiera que sea, ¿no? Es lo que venimos diciendo. El postmodernismo dice, bueno, no hay nada, no hay ningún relato que legitime nada. No hay un relato que abarque todo, englobe todo. Hacer hegemónico y universal el concepto del fin de los metarrelatos es en sí mismo un metarrelato. Bueno, es una forma de verlo. La Biblia es un metarrelato, ¿no? Lo que decíamos recién. Los cristianos no creemos que sea posible de construir nuestro metarrelato. Es necesario preguntarse si la Biblia es responsable de todos los males de la modernidad. Eh, Se refiere al uso que se hizo de la Biblia, ¿no? Los críticos postmodernos tienen razón cuando señalan que los cristianos somos culpables de manipular el metarrelato para ejercer poder sobre ellos. Esto también es así. Se hacen muchos abusos desde la plataforma, ¿no? Desde el altar, con el discurso cristiano. El tema de las ofrendas, de los diezmos, etcétera, se han hecho mucho, se ha abusado mucho, ¿no? Eh, He tenido malas experiencias con algunos pastores amigos que me han dicho abiertamente que cuando necesitan plata organizan una reunión de oración eh, en alguna casa y levantan ofrendas ahí para solucionar el problema financiero que tienen. Me parece una barbaridad. ¿Sabe, pastor? Le digo, profe, ¿sabe que, profe, Sea, nosotros en la no, iglesia, no te escucho bien, Clau. en la iglesia donde estoy yo, ¿Sí? nos dimos cuenta de eso, que había mucha gente que está en este tiempo. Yo Sí. pienso que también como, a veces, como dice la Biblia, ¿no? Falsos profetas, gente que lucra con el dinero. Y bueno, y en la iglesia acá está viniendo mucha gente en situación de calle. Ah, mira. Y estamos, bueno, tratando bueno, ayudar a esa gente. Y un día ahí estábamos, o sea, orando por la prosperidad. Y como que, yo creo que fue Dios, ¿no? Porque por lo que le voy a contar. em, ¿Cómo vas? Es como que no me daba como para pedir una ofrenda. Muchos me dijeron que cómo no vas a pedir ofrenda porque no les privás la bendición, les privás que ellos prosperen, porque ellos tienen que aprender a dar. Pero es una parte de la palabra, ¿no? De lo que Dios nos dice. No todo es siempre dar. Entonces yo dije, bueno, voy a probar. Y probamos, está Karina acá de testigo. Desde que no ministramos la prosperidad más, solamente decimos cuando empieza la reunión que el que sienta en su corazón, porque nosotros decíamos, si la persona en ese momento que damos la prosperidad se siente obligado porque es tiempo de prosperar, decíamos, ¿no? Antes. Entonces, tenían que pasar aunque no tuvieran nada, aunque sea dar algo. Y yo digo, eso tiene que ser en cualquier momento de la reunión, lo pueden hacer. Entonces, cuando empezamos, hicimos eso. Sabe que no ofrenda mucho la gente, no está ofrendando mucho, antes tampoco, Sí. pero a nosotros no nos está faltando nada, profe. Yo sé que es muy raro lo que le estoy contando, pero no levantamos y el que quiere dar, da, y los diezmos lo mandan por mercado o algún día me lo dan en la mano, pero no hicimos ese momento de prosperidad. No sé si estará bien o no, pero nos está dando resultados. La gente no se siente presionada. Yo siento que
Y se le puede enseñar a prosperar de manera personal, privada, cuando vienen, en algún momento, podemos dar talleres de prosperidad, pero en la reunión, en el culto, es como que primero la gente, pensé yo, necesita tener un encuentro con Dios, necesita ver em, tal vez cómo prospera No, la en las iglesia. chiquititas. ¿Cómo, O en cariño? estas. En estas. Uy, perdón, perdón. Sí, estaba hablando con mi nieta, perdón. No hay No, no, problema. pero como dijo la pastora Claudia, estamos siendo sorprendidos por el mover de Dios en la prosperidad, digamos, en la iglesia sin pedirlo, ¿no? Y la verdad que estamos felices por eso, ¿no? Se está sosteniendo la iglesia eso, sin pedir los diezmos de sus ofrendas, y nos queda. A mí me parece genial. Pero por dos motivos. Uno es porque, como decís, bueno, hay gente que por ahí, si vos le decís, bueno, dar el diezmo, está bien, ¿no? Es bíblico y sí que el Señor prospera en la obediencia, yo creo eso perfectamente, pero el tema es cómo lo predico con el ejemplo, porque lo que estás haciendo, Claudia, es predicar con el ejemplo. Es, bueno, yo sé que Dios me va a proveer, por lo tanto no necesito estar haciendo esto porque el Señor me va a proveer. Y entonces en tu predicación, en lo que estás diciendo, fíjate cómo Dios no nos hace faltar nada. eh, Amén. es un ejemplo para el que te escuche y dice, ah, pará, mirá cómo el Señor la está prosperando sin necesidad de ni de andar pidiendo nada, ni digamos, es tu Claro, propia ofrenda. claro, porque la gente cree que después termina creyendo que uno paga el alquiler con esas poco que da porque no tiene más. Y no es con eso que pagamos. Ellos tienen que ver que realmente llegamos al alquiler y llegamos todo con nuestro servicio. Hacemos empanadas, vendemos empanadas, ahora vamos a vender pati, pancho, y con Claro, eso se paga. Entonces, bueno, eso le quería comentar, ¿no? Que a veces tenemos que también cambiar muchas estrategias para que dé fruto claro, en todo. Por eso tiene que ver con lo que yo estoy hablando. me parece genial. Seguimos. Los cristianos debemos reconocer que los pensadores de la posmodernidad nos hacen una contribución al ayudarnos a desparramarnos, desprendernos de todos aquellos elementos ajenos al Evangelio que hemos incorporado como herencia de la modernidad. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas cosas de herencia de la modernidad y tranquilamente nos podemos despojar de eso. Sí, sabemos bien que es lo cultural y qué es lo bíblico. El desarrollo de una espiritualidad postmoderna. Los dioses modernos, el método científico, el razonamiento, las instituciones, el materialismo, la tecnología estaban sucumbiendo ante una nueva búsqueda de integración moral y espiritual. Entonces acá tenemos lo que surge a partir de las nuevas búsquedas, la meditación trascendental, el yoga, todo lo que se llama orientalismo, ¿no? Que viene uno del otro lado y te viene a traer paz, etcétera. El ocultismo y el espiritismo. Eh, tuvo un auge buscando esto, ¿no? Una cosa distinta. Bueno, la autoayuda, el ecologismo. eh, la ecología está bien, digamos, buscar, digamos, no solo está bien, es bíblico. Pero el ecologismo, de hecho, más adelante vamos a ver cómo esta destrucción no tiene que ver con el mandato de Dios. Pero el ecologismo se refiere eh, tiene que ver con una forma de entender el mundo parecido a que tiene que ver con el yoga y la meditación y etcétera. El misticismo y ahí está, la nueva era era la palabra que, digamos, todo esto se puede englobar en nueva era, ¿sí? Porque en nueva era hay un montón de cuestiones como todas estas. El ecologismo es una de ellas.
expresan todas el mismo anhelo, expandir el yo más allá del razonamiento. Lo que busca todo esto, que está muy en boga, o que arrancó con el postmodernismo, eh, lo que buscan es expandir, o sea, encontrar algo más allá del razonamiento, del pensamiento. Entonces teníamos cristianismo, es cambiado por el pensamiento científico, y ahora al ver el fracaso del pensamiento científico, lo que se busca es algo que no sea cristianismo y que no sea cientificismo. Eh, y ya digo, esto es, tiene que ver con el devenir de la historia, no es que alguien conscientemente lo piense, pero eh, son considerados como fracasos, tanto el cristianismo, pero el cristianismo de la Edad Media, no el cristianismo nuestro, eh, que realmente fue un abuso tremendo, 1000 años abusando la Iglesia Católica. Y el cientificismo, bueno, tuvo su fracaso en que no logró alcanzar lo que prometía que iba a alcanzar. Nuevos movimientos en marcha, el gran cambio radica no en un cambio de sistema político, religioso o filosófico, sino en expandir al ser humano más allá de cualquier necesidad industrial o que cualquier intelecto científico pueda entender. El- esto más allá de lo industrial, lo que me salté con el modernismo fue lo que fue la revolución industrial, ¿no? Creo que un poco más adelante hablo de eso, pero cómo esto de las fábricas que fabricaban cosas en serie, ¿no? Autos en serie o cualquier instrumento en serie, es decir, un departamento hace tal cosa, siempre hace lo mismo, el otro la parte que sigue, el otro la parte que sigue, el otro la parte que sigue, y de tal forma que un operario no tiene conocimiento sobre todo el proceso. Eh, eh, Eso tiene que ver con la industrialización, ¿no? Y entonces lo que busca el postmodernismo es salirse un poco de eso. Y de hecho, hoy las empresas más actuales o que buscan diferenciarse un poco, dan más lugar. Por ejemplo, en Japón tienen creo que media hora de siesta. En las empresas eh, tienen una especie de dormitorios, son horribles, ¿no? Dormitorios en el buen sentido, no es que son habitaciones, sino que parecen como nichos, ¿no? Que sacan, salen una plataforma, se acuestan, entran, escuchan música, duermen un ratito, salen y siguen trabajando, porque lo que descubrieron es que funciona mucho mejor una persona que no está bajo presión, que está descansada, que está feliz en el trabajo, digamos, redunda mucho más dinero, que es lo que buscan las empresas. Tener personas felices, sanas dentro de las empresas, a tener personas explotadas. Porque las personas explotadas, primero que no producen tanto, y después que cada tanto se armaba, esto en el siglo XX se veía muchísimo, ¿no? Una revolución, una revuelta, un algo que lleve a parar las fábricas, que no tiene que ver con lo que nosotros vivimos en el 2000, del 2000 a la actualidad, que con los piquetes, porque el piquete no es que paran una fábrica, sino que hacen una protesta en una calle, personas de distintas índoles. Pero esto de tener una fábrica, bueno, es un problema para el empresario. Entonces, estas nuevas modernidades, o posmodernidades, tienen que ver con eso. Han abandonado los vanos intentos por responder a las necesidades humanas a través de la ciencia, el pensamiento racional, el materialismo, el sensualismo, que es otra cuestión también, ¿no? Y la religión institucionalizada. Creen que hay una dimensión del yo que trasciende el yo socializado. Intentan encontrar una nueva síntesis, ¿sí? La síntesis no es el resumen, sino que sería dentro de la dialéctica de Hegel, hegeliana. Eh, Tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? La tesis se llama la posición inicial, ¿no? Esto funciona así.
hay una antítesis, que es algo que se revela contra esa posición inicial, se le llama antítesis. Si esto siempre funciona así, viene una reacción a esto que siempre funciona así y choca. De ese choque sale lo que se llama síntesis, que es una mezcla de la tesis y de la antítesis, ¿no? Eh, esta dialéctica podemos verla en la nueva crisis global, ¿no? Por un lado tenemos el equilibrio ecológico, la situación financiera del mundo. La revolución informática está potenciada por avances tecnológicos impresionantes, como podemos constatar en este mismo momento, que aceleran el comercio mundial y la difusión de políticas de libre mercado, situación política, erosión del compromiso religioso. Todo esto es lo que vemos ahora, ¿no? Volvemos para atrás. La crisis del equilibrio ecológico tiene que ver con los desastres que hicimos, ¿no? Con la ecología. Dice ahí en el Génesis, el que estuvimos viendo en la materia pasada, ¿no? Eh, que el Señor nos ponía como mayordomos, es decir, señorear y llenar la tierra. Señorear es ser el mayordomo, no el devastador de la tierra. Así que eso no es bíblico. Hay un pasaje que ahora no me acuerdo cuál es, pero después se los paso, que hay una prohibición, creo que es en Deuteronomio, lo encontré hace poco y no lo memoricé, eh, que dice que no hay que talar árboles. Dice, no cortes árboles porque no son un hombre que puedan defenderse. Dice así. ¿Qué es esto? Esto estaba escrito hace 5.000 años. No es un hombre que pueda defenderse, ¿no? No talar árboles porque sí, ¿no? Eh, hicimos desastre. En el norte, yo tengo parientes en Formosa, ¿no? En el norte de Argentina. Y una zona de mucho monte, ¿no? Parte de lo que se llama el impenetrable chaqueño, toda esa zona abarcaba mucho monte. De tal forma que es difícil, se llama impenetrable porque hay árboles grandes, árboles medianos, árboles chicos, arbustos y enredaderas, así por hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y entonces lo que se empezó a hacer en los 80 era sembrar algodón en esa zona. Entonces, ¿qué hacían? Desmontaban. Yo tenía parientes que se dedicaban todo el día, no era con máquinas, era un trabajo de hormiga que a pala y hacha sacaban árboles. Por día sacaban 3, 4 árboles. Eran buenos, digamos, en lo que hacían. Desmontaban y después que desmontaban sembraban algodón. Como siempre sembraban algodón, la tierra perdía los nutrientes porque lo que hay que hacer es variar la siembra para que cada planta quita un nutriente de la tierra y deja otros. Si siempre se siembra el mismo, termina siendo que la cosecha cada vez es peor. Entonces, cuando la tierra ya no funcionaba para algodón, empezaban con una tierra nueva y así desmontaron no solo mis parientes, sino que era una cuestión social. No sé, en 40 años la cantidad de tierras, porque ahora es otro paisaje, si uno va ahora, ¿no? Eh, ese afán, tiene que ver con mucho trabajo, pero mucha torpeza en el sentido de no entender el daño ecológico que estamos haciendo, porque no es que lo hacían porque era más fácil, lo hacían porque desconocimiento, ¿no? Problema de educación hay, de desconocimiento que simplemente con variar la siembra alcanzaba para que siga siendo buena el terreno, ¿no? Bueno, situación política y social. En la actualidad hay, no sé si eso lo notaron, que en Occidente suele haber cierta polarización entre, por ejemplo, en América en los 70, toda América habían golpes de Estado, después vinieron todas las democracias juntas, después vinieron, así como tuvimos a Menem con las privatizaciones y aflojar el tema de la estatización, estaba Fujimori en Perú, un montón de iguales a Menem. Después, en el principio del 2000 acá estaban los Kirchner y
del mismo palo, había en Bolivia, había en Venezuela, había en Brasil con Lula. Después, este giro que tenemos ahora con Milei no es que es solamente en nuestro país, sino que hay un giro en casi todos lados, ¿no? Tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, que tiene una forma así rara, ¿no? Una forma muy parecida de comportarse, pero Boris Johnson también en Europa. Eh, es decir, que vemos que estas crisis, estas situaciones políticas que tenemos en la actualidad, el hecho de que suceda en todo el mundo nos indica algo. No es común. Bueno, nosotros lo tenemos como normalizado, ¿no? Pero indica primero cómo el irse a un extremo hace que te lleve inevitablemente al otro extremo, ¿no? Lo que se llama la teoría de la vara o del péndulo. Que, bueno, si tú estás en esta punta, lo que va a pasar es que inmediatamente te vas a ir a la otra punta, irremediablemente. Pero también vemos un mover espiritual. O sea, sí o sí tiene que ser algo espiritual que de golpe florezcan todos movimientos del mismo palo, ¿no? En la política y en la sociedad, con mucho soporte de la sociedad. eh, Después ese soporte de la sociedad se desvanece y pasa a otro grupo, otra forma, otra mirada, y todos van para ese lado. Eh, los que son más de la teoría de la conspiración dicen, no, no, porque está digitalizado por Estados Unidos o por las grandes empresas. Yo creo que está digitalizado, pero más que nada tiene que ver con moveres espirituales. No, no, no lo veo de otra manera, algo que gobierne todo. Bueno, erosión del compromiso religioso, eso los que estamos en las iglesias lo vemos, ¿no? Que cada vez hay menos compromiso en las iglesias. Bueno, por ahí no es el caso de ustedes, ¿no, Claudia y Karina? Porque al ser una iglesia chica, bueno, es muy difícil esconderse, ¿no? En las iglesias chicas, porque vos estás ahí, te ven y, bueno, pedís ayuda y siempre se pone a alguien, se lo pone a servir enseguida. Pero Amén, amén. Pero las iglesias grandes crecen por eso, por la falta de compromiso. Las iglesias tipo, no sé, Rey de Reyes o alguna de esas, que son gigantes. Muchos de los que van ahí van porque pueden ser anónimos. Puedo ir, recibir todo y no tener ningún tipo de compromiso. Y a esto hay que agregarle que esto sucedió mucho después de la pandemia, el tema de ver prédicas por YouTube, ¿no? Personas que se congregan online, que yo creo que en el momento de la pandemia fue esencial, ¿no? Eh, no había otra forma, la única manera, bueno, sigamos conectados de la forma que podamos. Pero lo que hay detrás de me conecto vía online es no quiero comprometerme, ¿no? Quiero que lo que me des me sirva para mí y ya está. No quiero quedar expuesto ante hermanos. Erosión del Sabe compromiso. que, Sí. profe, que nosotros con respecto a la pandemia también notamos tremendo, ¿no? Todo como todas las iglesias, ¿no? Pero buscamos la manera de poder salir, porque es verdad, se quedan mirando YouTube, falta de compromiso, mejor. Nosotros agarramos ahora y hacemos más discipulado para los pocos que vienen. Se nos ocurrió esa estrategia, o sea, Dios nos dio esa estrategia. Hacer discipulado, cosa que antes mucho no se hacía, no se Ah, mira prestaba qué mucho. bueno. Entonces, el discipulado que se afirma más, pero no solamente un discipulado no es enseñanza de Biblia, es discipulado con respecto a, o sea, un liderazgo, ¿no? En sus casas, en su vida personal. Y estamos viendo el Bueno, fruto en las personas, ¿no? Se afirman un poquito más, pero aparte hacemos un discipulado una vez a la semana, invitamos a una familia a cenar, por ejemplo. mira qué Entonces la bueno. discipulamos también, sí, eso es un par de meses, ¿no, Cari? 3 meses, ¿verdad? Pero yo me acordaba en Hechos cuando fueron perseguidos, ¿no? Fueron perseguidos. Para mí la pandemia fue una persecución. Y yo dije, yo tengo que sacar algo bueno de esa persecución.
Claro. Dije, no puede ser que me quede ahí. Me expandí, pero en vez de repartir un volante, tal vez que mucho no se hace, nos concentramos más en los que están, en los que quedaron, para que ellos mismos después salgan y nos multipliquemos en el tiempo que la gente deje de ver. O sea, no tenemos que dejar, porque yo veo YouTube, no voy a decir que no, pero no puede eso dejar de, no me puedo dejar de congregar por ese motivo. Por eso Tal yo cual. entiendo lo que usted dice. No, 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 tal cual, tal cual. Creo que inclusive si como iglesia decir, bueno, vamos a hacer algo en YouTube, vamos a sostenerlo, me parece genial porque hay muchas personas que están buscando ahí. Entonces es preferible que tengan la oferta esa, ¿no? Por un lado. Pero Sí, lo que... no, tenemos un canal de YouTube también y Ah, el lunes vamos a perfecto. empezar justamente. Ah, Sí, mirá, mirá qué bueno. sí. Mirá qué bueno. Pero bueno, pero siempre va a ser mejor estar en un lugar. Nosotros ahora estamos online y bueno, uno de la visión de este seminario es sostenerlo online, pero sí queremos hacer algo presencial, pero eso no en esta etapa, sino en una etapa posterior, pero estar frente a frente no se compara con nada. eh, Amén. no es lo mismo. Entonces, bueno, uno le da porque poder hacer vía YouTube, ¿por qué? Y porque es lo que la gente necesita, no lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, con esto tiene más recepción, bueno, lo hacemos así. Pero dentro de esa recepción conviene invitar siempre a que vengan de alguna, o sea, una vez que vengan, conocernos personalmente. Eso es re importante para la comunión, porque la Biblia cuando habla del Pentecostés, que con la llegada del Espíritu Santo, dice, estaban unánimes y juntos. Unánime es decir, un alma, que es, vos podés estar en un alma, en un espíritu, vía internet, pero no podés estar juntos, ¿no? Bueno, estamos todos conectados, sí, pero no estamos juntos, estamos separados. Entonces, uno de los requisitos, si lo tomamos muy literal, ¿no? Puede haber, el Señor te puede sorprender. Pero el estar juntos no es lo mismo. Siempre que se puede. Bueno, crisis educativa. Bueno, la crisis educativa a nivel mundial tiene que ver con el fin del modernismo. Hay un cuento que dice que un hombre viaja el tiempo y viene del 1900 ahora a la actualidad. Entonces dice que va, y dice, wow, dice todas las personas con un aparato conectándose entre sí por el aparato. Wow, la tele, wow, autos, electricidad, en 1900 no había electricidad. Y que de noche se está iluminado, genial. Y entonces se sorprende, se angustia por todo, dice, hasta que llega una escuela. Y llega a la escuela y dice, ah, por fin un lugar como en casa. Porque la escuela, la forma que tiene la escuela es la misma del 1900. Es bancos, todos dispuestos mirando al frente, un pizarrón y una persona que habla. Eh, Todo el mundo se modernizó, pero la forma de enseñar no se cambió y entonces termina atrasando. Termina siendo, yo que doy clases en primaria, es muy difícil conseguir la atención de los niños y cada vez va a ser más difícil, porque el TikTok o Short en YouTube o Reels en Instagram son videos de un minuto donde pasa lo siguiente. Un minuto de atención, si gusta, te prestan un minuto de atención. Si no gustan, a los 2 segundos saben que no les gusta. Vale, todos lo hacemos, el que tiene. Sé que no me gusta y lo saco en menos de 2 segundos. Es lo que tardo en mover mi dedo para sacar a una persona. Entonces, es muy difícil conseguir con métodos antiguos la atención a personas que se están criando con atención de 2 segundos. De 2 segundos para saber si me va a gustar o no. Es imposible que se pueda dar una clase de algún tema complicado en menos de 2 segundos o tratar de conseguir la atención en 2 segundos. Y mucho más difícil es 2 segundos
para saber si me gusta. Y si me gusta, lo dejo. Y el video dura 1 minuto. Después del minuto, nadie aguanta 2, 3 minutos. Nadie, digo, de la nueva generación. Nosotros por ahí, que somos la generación mezcla, que aprendimos de forma sin internet, de forma analógica, y después, bueno, nos adaptamos a esto nuevo. Bueno, podemos ver un video de 15 minutos, un video de 2 horas, ¿no? Lo ponemos mientras que hacemos cosas, escuchamos, no tenemos problema. En la radio, somos hijos de la radio. Pero va a ser muy difícil si no adaptamos la educación, que no sufra una crisis cada vez más intensa, ¿no? Bueno, después tenemos lo que es el hacinamiento, que ya no es tanto. Crisis emocionales, no la puse. El tema del hacinamiento es cada vez más personas en un mundo que tiene cierto límite, ¿no? No pueden haber infinidad de personas en este mundo porque el mundo es finito, no es infinito. En la actualidad llegamos a ser personas en la Tierra, 8.000 millones de seres humanos. 8.000 millones es muchísimo. Pero ahora lo que están diciendo es que debido a que las personas, hay dos motivos fundamentales. Uno es que la mayoría no quiere tener hijos, ¿no? Muchas parejas nuevas dicen, no, yo no quiero tener hijos. Muchas parejas de homosexuales no pueden procrear, podrán adoptar, pero no hacen, entre comillas, ¿no? Nuevos seres humanos, además, a no ser que tengan mucho dinero para alquilar un vientre. Es decir, que la creación, todo entre comillas, ¿no? La fabricación de seres humanos se está deteniendo. Los últimos estudios sacan la cuenta que por pareja, para que el mundo avance en población, por pareja tienen que tener 2 hijos. Si tienen 2 hijos, se mantiene, ¿no? ¿Por qué? Porque son 2 personas, tienen 2 hijos, la cantidad de personas en el mundo se mantiene. Eh, Hay un dicho, escuché el otro día que me hizo reír, que dice, mi abuela tuvo 8 hijos, mi padre tuvo 5 hijos, yo tuve 2, mi hijo tiene un gato, dice, y el gato está castrado. Diciendo, bueno, cada vez menos, y lo que se adopta mucho hoy por hoy en las parejas nuevas son gatos y perros, ¿no? Con los problemas al ecosistema que trae eso, que es un tema aparte. Pero el hecho que no hayan 2 seres humanos, cada 2 seres humanos, 2 seres humanos nuevos, cada 2 seres humanos, una cuestión de matemáticas, ¿no? Lo que está haciendo es que en países como en Europa está bajando la población. Es decir, el tope parece ser que ha sido los 8.000 seres humanos. Y que, bueno, África todavía tienen más de 5 o 8 por pareja, entre 5 y 8 hijos por pareja, por lo tanto, África sería el semillero del mundo por ahora. América o Argentina se está quedando en igualar. Es un promedio de 2 hijos por pareja. Igualaría la población, no crecería más, ¿no? Entonces, el hacinamiento no iría en aumento, sino que lo que vimos hasta ahora quedaría ahí. Y como sigue viniendo el discurso de la autorrealización, de que uno tiene que vivir su propia vida, ya no está el discurso de lo mejor que te puede pasar es tener un hijo, sino que el discurso es lo mejor que te puede pasar es que vivas la vida plena y que no tengas hijos. ¿Y para qué vas a traer un hijo a este mundo? Ese discurso creció tanto que como muchos están eligiendo no tener hijos, el problema que va a venir ahora, ahora digo dentro de los próximos 50 años, es una disminución en la población que va a traer más catástrofes que otra cosa, porque si decían, esto es último, lo escuché hace poco, hay algunos estudios al respecto, lo que dicen es, si el hacinamiento es un problema, porque a dónde los metemos, hay que construir más, etcétera, la disminución de la población es un problema mucho mayor, porque el mundo está soportado por el trabajo de las personas. Al disminuir la población, la mayoría de las cosas que funcionan van a empezar a dejar de funcionar.
Entonces van a empezar a haber crisis, vamos a empezar a encontrar crisis nuevas que tienen que ver con la despoblación. En Europa muchos politos, ¿no? Que llaman y ponen anuncios para que alguna pareja joven que quiera venir, le pagan todo, no pagan impuestos, le hacen un montón de promociones para que no muera el pueblito, porque termina, es un círculo vicioso, ¿no? No hay quien enseñe, por lo tanto los jóvenes se van a otro lado a aprender, y entonces como se van a otro lado a aprender, menos personas hay y así termina habiendo uno o dos personas. Aparentemente el mundo va en esa dirección. Bueno, todo esto tiene que ver con el fracaso de la modernidad. La tesis es el poder de la religión institucionada y del pensamiento mágico. ¿No? Habíamos hecho tesis, antítesis y síntesis. La tesis es el poder de la religión, digamos, tesis en la Edad Media. Poder de la religión institucionalizada, es decir, Iglesia Católica, y del pensamiento mágico. La antítesis, es decir, lo que se levanta en contra de esto es el pensamiento científico. En contra del poder de la Edad Media de la Iglesia Católica se levanta el pensamiento científico. Y entonces, entre esta tesis y esta antítesis, tiene que haber una síntesis. Y lo que suponen es que este posmodernismo tiene que ver con esta síntesis, que es, ok, ya no es más la religión la que unifica todo, pero tampoco el pensamiento científico. Hay algo nuevo que tiene que ver con la síntesis si consideramos em, esquema hegeliano. No me sale la palabra hegeliano, de Hegel. Bueno, hasta acá la clase de hoy. No, creo que tenía. Esperen que no me acuerdo si había algo de tarea. Sí, hay una tarea. Esperen que tiene que ver con para charlarlo la semana que viene. Esperen que comparto, así lo vemos y. No es para escribir, ¿eh? Estamos. em, para que lo vean, lo charlen, si pueden hacer algunas anotaciones y como para charlar un poco más la semana que viene. ¿Cuál debería ser el papel de la iglesia en las siguientes crisis? En el equilibrio ecológico, en la situación económica y financiera, en el descrédito de las iglesias o en las crisis emocionales. Las crisis emocionales eh, tiene que ver con estos ataques de pánico que ahora se sufren mucho más, o distintos problemas en el espectro autista. Antes, cuando decíamos un autista, bueno, era una persona que no podía comunicarse con el exterior y que estaba encerrada en sí misma. Hoy por hoy hay muchos niveles de autismo donde vemos, hay una conductora de televisión que dijo que tenía autismo y uno dice, ¿cómo tiene autismo? Sí, porque se encierra en sí misma, le cuesta mucho comunicarse, etcétera. Y bueno, y el descrédito de las iglesias, ¿no? Eh, Algo de cada cosita, si pueden decir, algo de estos cuatro. Yo ahora igual se los paso al grupo, ¿no? Es algo para comentar, si lo quieren anotar, anótenlo, no hay problema. Este, pero ya lo copio. No, páselo en el grupo, Sí, profe, páselo en el grupo. ya lo paso al grupo. Lo estoy copiando ahora. Este, mm, Así. Ahí está. Ahí está. Hola, Gustavo, ¿volviste? Justo ya estábamos terminando. Recién se está conectando. Bueno, ahí les puse en el grupo la tarea. Es
Pueden tomar un pequeño apunte. Si quieren desarrollar un poquito más, no hay problema. La idea es que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos el, el jueves que viene. ¿Sí? El jueves que viene. Sí, el jueves que viene tenemos el 13. El otro, el 20, no vamos a tener, creo que porque es feriado. ¿Sabe, profe, que yo Bien. el jueves 13 tengo que me van a hacer una geografía allá en Ezeiza, tengo que estar a la 1 de la tarde. Ah, No creo que pueda estar a las 8, bueno, pero yo después veo la clase. claro, dale, dale, sí, sí, ningún problema por eso. Bueno, gracias. Vale, listo. Bueno, oramos y terminamos. ¿Les parece? ¿Alguno de los tres que quiera orar? Amén. Bueno, ahora yo pues, estoy Vamos. contenta. Me gustó la clase. Ah, bien. Bueno, qué mal ahí, ¿no? Qué mal. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Padre, te damos gracias por todo lo aprendido, por todo lo que impartiste en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la guía, la dirección y todo lo que nos enseñás cada jueves, Señor. Te doy gracias y goza mi corazón, porque sé que esto, cada enseñanza, Señor, que nos das a través del profe, va a traer muchos frutos. Fruto al 100 por 1, como dice tu palabra. Vamos a sorprenderte como tú nos sorprendes cada día. Amén, Señor, te damos gracias y bendice a cada uno de los alumnos, los que no se pudieron conectar. Oramos, Señor, para que puedan conectarse, para que hagan un esfuerzo, hagan un tiempo y puedan estar, porque sé que hay diferencia, como diferencia hay, como el señor profe, en congregarse y YouTube, hay diferencia en estar en el momento, en vivo y en directo, mientras la palabra es soltada. Yo te doy gracias, Señor, y te pido por cada uno de los alumnos para que puedan estar presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos vemos el jueves entonces.